atención y al Señor rogando su aplicación de la palabra a nuestras vidas. Voy a invitarles a que vayan a Efesios, el capítulo 4. Creo que ya hasta que concluyamos este capítulo no voy a salir como acostumbramos. Efesios capítulo 4. Vamos a leer de nuevo el verso 24 hasta el 29. Dice así la Escritura: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Vamos a orar. Buen Padre Celestial y Dios, gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros, porque viendo pecado, tú nos perdonas y nos soportas y sigues amándonos, Señor. Gracias. Ahora te presento esta tu palabra. Por favor, que no salga una sola persona sin ser tocado por tu palabra en el corazón, sin ser confrontado, sin ser retado, desafiado a venir a una vida diferente contigo, con las herramientas que tú nos has dado para vivir santamente aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra nueva vida en Cristo. Esta es la segunda parte. Nuestra nueva vida en Cristo, segunda parte. Hermanos, hemos leído el versículo 24, que ya nosotros lo tratamos, que es un poco, podríamos decir, teórico, donde Pablo dice, miren, en cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despójense del viejo hombre, renueven el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. Ahí todo bien explicado, y dice Pablo. No, pero espérese todavía, vamos a explicárselo de una manera práctica. Versículo 25, por lo cual, desechen la mentira y hablen verdad. Tal vez uno en la teoría acepta, tal vez haya otros que no entienden lo que Pablo quiere decir con desechar, despojarse del viejo hombre, renovar su mente y vestirse del nuevo hombre. Entonces Pablo lo explica en términos prácticos. Debemos abandonar la mentira, es lo que estábamos tratando la vez pasada. Hermanos, sabemos que todo pecado es malo. Todo pecado, no importa cuál sea, es desagradable a los ojos del Señor. Él es santo. Él no tolera ningún pecado en ninguna persona. Aun cuando su Hijo Jesucristo llevó nuestro pecado sobre Él en el madero, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Todo el peso de nuestro pecado estaba sobre el Señor Jesucristo. Allí Él estaba sufriendo lo que sufrirá una persona por la eternidad cuando esté separada del Señor de una manera definitiva. El pecado debe ser visto por el pueblo de Dios como algo que merece repudio. Debe de ser visto por el pueblo de Dios como Dios lo ve y como algo que ha traído daño, mal a toda la humanidad. Por lo cual debemos mantener una relación de distancia con el pecado.
El pecado debía de ser rechazado en la vida de todo cristiano. Debía de ser rechazado con todas las fuerzas nuestras, con toda la fuerza que nosotros tengamos. Debíamos huir de aquellos pecados de los cuales el Señor nos manda a huir. Hay algunos pecados que no basta con decirle no. Hay que huir, hay que separarse, hay que poner distancia de por medio. Incluso nosotros debíamos alejarnos de toda aquella situación o aquella condición que da lugar al diablo. Esa debe ser la actitud del pueblo de Dios. Por ejemplo, en el caso de la mentira, como leímos en el versículo 25 de nuestro capítulo, Efesios capítulo 4, la mentira debe de ser desechada por nosotros. La mentira no es un juego. La mentira y ningún otro pecado es algo sencillo, algo de poca importancia. La mentira es uno de los pecados que descalifica a cualquier ser humano para entrar al cielo. Dice la Escritura, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. No quedará uno solo. No se le permitirá la entrada a uno solo. Dice, y todos los mentirosos tendrán su herencia, no en el cielo, sino en el lago que arde con fuego y azufre. En virtud de eso, el pueblo de Dios debe aborrecer la mentira. No importa que la mentira sea un pecado generalizado, no importa que la sociedad lo acepte, no importa que a la sociedad no le moleste, dice el Señor que los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Algo más que agrega peso a todo esto que estamos diciendo acerca de la mentira, algo más que añade a esto es el hecho de que este fue de los pecados que el Señor no pasó por alto en la iglesia primitiva. Aún siendo Él perdonador, Él quiso dar un ejemplo en la iglesia primitiva. Allí en la iglesia primitiva hubo una pareja que se puso de acuerdo para mentir. Se hicieron cómplices. La acusación del Señor fue: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos capítulo 5, versículo 3. Luego le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 4. Dura acusación. Pedro está diciendo, mira, a mí tú no me has ofendido. Tú no has ofendido a Pedro, a Juan. Tú has ofendido a Dios. Tú has mentido al Espíritu Santo. Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Tu problema es con Dios. Si el problema del ser humano fuera con otro ser humano, fuera algo sencillo. Pero el problema con el pecado, el problema del pecado es con Dios. Y tan dura fue la acusación como tan duro fue el castigo. Tanto el esposo como la esposa murieron en un mismo día. El resultado, la repercusión de este hecho fue positivo, podríamos decir, para con la iglesia. Dice la historia, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos capítulo 5, versículo 11. No fue que la gente se llenó de miedo, no. No quiere decir que se llenaron de pánico, tampoco. Sino que la congregación entendió en la práctica que Dios aborrece el pecado. Y comenzaron a andar con más cuidado, con más cautela en la manera, en la forma que hacían las cosas. Se dieron cuenta que no importa a dónde ni qué tan escondido se haga, sigue siendo pecado delante de Dios. Vayamos a los versículos 26 y 27, con eso cerramos el tema de la mentira y vamos a pasar a otro aspecto. Recuerde que Pablo está hablando después que él nos ha llevado a la cumbre, explicándonos que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Se nos ha dado el Espíritu Santo
como nuestro ayudador, ahora dice, miren, ahora ustedes tienen que vivir de esta manera. Dice el versículo 26 del capítulo 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En esta ocasión, en la cual vamos a tratar estos aspectos, pero ya recordando que en otros momentos hemos tratado el tema de la ira. En la ocasión que tratábamos el tema de la ira, vimos que estos dos versículos, el 26 y el 27, guardan una relación, están unidos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, gramaticalmente no hay un punto y aparte, sino que lo que hay es una coma. El Señor dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, coma, no ha terminado la idea. Y sigue diciendo, ni deis lugar al diablo. Es un solo párrafo lo que está tratando el apóstol Pablo allí. Hermanos, una declaración como esta debe producir temor en nosotros. Estos versículos nos dicen que en el estado de ira es el estado en que nos encontramos más vulnerables ante los ataques del enemigo y de la tentación. Por eso, Él nos dice que no demos lugar al diablo. Una declaración, repito, como esta, debe producir en nosotros un temor reverente hacia el Señor. Y quiero, al hablar de estos versículos, no voy a argumentar mucho, sino solamente ir al libro de Proverbios y citar algunos versos del libro de Proverbios y que ellos nos hablen a nosotros. Voy a citar del Antiguo Testamento a Job, un libro bien antiguo, Job capítulo 5, versículo 2, Job capítulo 5, versículo 2, que nos dice lo siguiente: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Pasamos de allí a Proverbios capítulo 12, versículo 16. Proverbios capítulo 12, versículo 16, que nos dice el Señor, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios eso es el libro de Salomón. Él se ocupa mucho en poner en balanza, en contraste al necio con el sabio, al insensato con el sabio, al necio con el prudente. Hace así ese rejuego para que nosotros veamos la diferencia de reacciones entre esas dos personas, para que nosotros veamos la diferencia de conducta entre un necio y un sabio, entre un insensato y una persona prudente. Se nos dice aquí que la ira es característica del necio. Tanto en Job como en Proverbios nos dice lo mismo. Es cierto que al necio lo mata la ira. Dice Salomón, el necio al punto da a conocer su ira. El necio no tiene tiempo para pensar. Sus emociones trabajan más rápido que su mente. Cuando le sube la ira, la mente se le bloquea. La voluntad está a la disposición de la ira y del tentador. El necio piensa que la necedad él debe de cometerla, pero comienza a razonar, a analizar después que lo hace. Si tan solo se hubiera detenido a considerar, oye, es una tontería eso, por lo que está peleando, mira, eso se podía dejar pasar por alto. Ningún grito ni ningún golpe se hubiera producido, si hubiera pensado de esa manera. Pero, nos dice el texto, el necio da rienda suelta a toda su ira. En Proverbios capítulo 29, versículo 11. Él explota. Es toda su ira. Él da rienda suelta. Él como que suelta el caballo, que corra. Toda su ira la deja escapar.
Esto lo hace cuando se siente avergonzado por alguien. Inmediatamente deja salir de su boca palabras hirientes, lanza indirectas penetrantes, utiliza palabras vengativas, quiere herir, golpear, sea con palabras o con cualquier otra cosa. Una pregunta pertinente sería: ¿vale más la causa por la que estoy peleando que las consecuencias que cosecharé por mi enojo? ¿Vale más la pena? ¿Vale más la pena el parqueo, como voy a señalar dentro de un ratito? El parqueo que me están quitando. ¿Cuántos eran los años? No recuerdo cuántos años le dieron a esa persona que mató a un vecino por un parqueo. ¿Vale más la pena ese parqueo que todo lo que eso desencadenó? Sigue diciendo el texto, me refiero a Proverbios capítulo 12, versículo 16. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Este es el que no se deja provocar fácilmente por el agravio cometido en contra suya. Este es llamado prudente en las Escrituras. Es un hombre sabio. No se deja provocar con facilidad. Él no hace caso, dice, de la injuria, de ese insulto contra su persona. Esta persona ha aprendido a sobrellevar el golpe de la humillación, ha aprendido a mantener la compostura, a no desequilibrarse, ha aprendido a evitar el conflicto. Hay personas que no barajan un pleito. Usted no lo ha oído. Yo siempre he dicho, ustedes tienen que darse una vuelta por los barrios para que ustedes entiendan bien el significado de las palabras. Hay personas que dicen, el que me busca me encuentra, y ya usted sabe, al menos yo sé a qué se está refiriendo cuando dice eso. Son personas calladas, pero ay papá, si le hicieron algo que entiende que fue una humillación, que la bajó de la posición que entendía que estaba, va a explotar. De eso es lo que está diciendo el texto. El prudente no hace caso de la injuria. Es una persona continente. Es la persona prudente, la persona sabia, es aquel que encuentra un verdadero alivio en dejar el asunto al Señor, en dejar esa carga en el trono de la gracia. Hermanos, hay momentos para hablar y hay momentos para manifestar una indignación santa, eso es verdad. Hay momentos para tratar situaciones a donde no nos sentimos cómodos, eso es verdad, de una manera adecuada, eso es cierto. Pero las palabras de este texto no se están refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a ofensas que bien pudieran ser pasadas por alto. Pero el necio no deja pasar una. La más leve cosa enciende la chispa del problema. El que no hace caso de la injuria, dice nuestro texto, Proverbios 12, 16, es prudente. Pero el necio, ahí están en contraste, al punto da a conocer su ira. Mis hermanos, recordemos que vivimos en un mundo donde las personas se devoran unos a otros, especialmente en nuestro país. Yo sé que ustedes están atentos a las noticias, escuchan y ven, porque cada vez en nuestro país la violencia crece. Estos ejemplos que voy a mencionar, si usted no lo ha escuchado, lo puede buscar en internet, que las noticias se guardan allí. Un hombre alcanza a una conductora que le rozó su vehículo y la agrede, sin importar que haya sido una mujer. Una persona encuentra que alguien tomó el parqueo que a él le correspondía en un edificio de apartamentos. Se fueron a la discusión. ¡Pam! Lo mató.
Un civil y un militar se fueron a los tiros porque uno tenía el turno y el otro le quería quitar su turno. Este es el país donde nosotros estamos viviendo, RD. Los 3 casos que hemos mencionado son de aquí, ninguno es fuera. Hermanos, el dominio propio es una característica del sabio. Es una característica del sabio. Y cuando los hombres ven que usted muestra dominio propio, ellos lo reconocen. Y muchos se han llegado a interesar en el Evangelio porque han visto una actitud piadosa en el creyente ante la provocación, que no se ha dejado provocar con facilidad. Por eso debemos hacernos la pregunta: ¿qué tipo de testimonio está ofreciendo usted? ¿Qué es lo que la sociedad ve en usted? ¿Que usted es uno igual que los demás? ¿O que usted es una o que usted es una persona que refrena la ira? ¿Que usted es una persona que no es como el necio que al punto da a conocer la ira, que lo mata la ira? ¿Que usted es un iracundo? ¿Cuál es el testimonio que está usted ofreciéndole a una sociedad como la nuestra, que están la gente devorándose el uno al otro? Una sociedad como la nuestra que ya no sabe qué hacer con los casos de violencia. Dígame usted es capaz de excusar y pasar por alto injurias? Injurias son insultos, afrentas, ofensas. ¿Es usted capaz de hacerla pasar por alto, de no tomarlas en cuenta? ¿O usted empeora la situación con una reacción? No, porque ¿qué me dijo? Igual. ¿Cuál de esas actitudes, acciones, reacciones es la nuestra? ¿Qué haces tú, mi hermano, si tú sabes que allí hay un grupito que está chismeando de ti? Te está criticando. Yo tuve que aprender mucho eso, porque el que está al frente... ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas? Hermanos, necesitamos aprender la gracia de pasar por alto los insultos y las críticas injustas. Sí, no es verdad lo que están diciendo, pero Dios no te manda a reaccionar de esa manera. Él te manda a aprender esa gracia. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas un hombre prudente, un hombre sabio. Dios quiere, como Él ha dicho a los efesios, que después de Él derramar sobre ti tanta gracia del cielo, de Él derramar sobre ti lo más valioso que es su Espíritu Santo, tú entonces manejes la ira de otra manera. Tú y yo tenemos herramientas. Dios nos ha ayudado. La semana pasada hablábamos de ese ayudador y el viernes se estaba repasando acerca de eso. Ese Paracleto que está con nosotros siempre para ayudarnos, para poder refrenar y sobrellevar insultos como lo hizo el Señor Jesucristo. Veamos un texto más de Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 22. Proverbios capítulo 29, versículo 22 nos dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Este texto dice dos cosas que están presentes cuando hay una persona iracunda. Número uno, están las contiendas. Contiendas son pleitos, discusiones. Y número dos, está presente el pecado. Es por esto que la Escritura nos habla de que debemos de ser tardos para airarnos, porque es que el iracundo genera pleitos, genera discusión, genera dificultades, y en todo eso hay pecado. ¿Quién es el hombre que es tardo para la ira? ¿Quién es ese que es capaz de pasar por alto insultos?
que no es provocado con facilidad. Es aquel que ha aprendido a reaccionar con relativa indiferencia ante muchas cosas que afectan sus intereses personales. Allí que está el problema. Mis intereses personales. Es aquel que cuando nota que su espíritu está agitado porque ha recibido una provocación, se comporta con cautela, sabiendo que está pisando terreno peligroso, sabiendo que es vulnerable en esa condición. Cuando la sabiduría marca a un hombre, le ayuda a controlar sus emociones. ¿Usted quiere saber si una persona es sabia? Note cómo él maneja sus emociones. Ahí usted se va a dar cuenta el grado de sabiduría que ha asimilado de las Escrituras. ¿Cuál es la razón por la cual con mucha frecuencia nos airamos? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Hermanos, nos airamos por razones egoístas, nuestro yo. Y la ira egoísta es cruel. Cuando el ego es herido, cuando el ego se hiere, responde con venganza, con desquite. Lo que quiere es golpear, herir, devolver. La ira egoísta no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque lo que está buscando no es la gloria de Dios, es la autodefensa. Es protegerme, es que me hirieron y no me puedo quedar así. Entonces ya Dios se perdió de vista y lo que está a nuestra vista es el yo. Pero vayamos al versículo 28, porque ya ese tema de la ira lo hemos tratado. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice la Escritura: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hasta aquí, hermanos, hemos visto tres cosas. Debemos hablar verdad, debemos mostrar mansedumbre y paciencia, no dejarnos provocar fácilmente. Es lo que acabamos de ver y así lo estamos diciendo en sentido positivo. En sentido negativo, decimos hay que desechar la mentira y airarse sin pecar. Vamos a ir ahora al robo, al hurto. La vida cristiana debe estar ausente de este pecado también, dice el apóstol Pablo. En la antigua vida, en nuestra vida pasada, el egoísmo había llevado a muchos a la práctica de robar. Sí, nuestro egoísmo, el querer para nosotros. Pero ahora, estos efesios y nosotros aquí en la Romana, debíamos convertirnos, ellos debían de convertirse en personas trabajadoras y generosas. Ese era el cambio que debía ocurrir en sus vidas después de haberse convertido. Hablemos un poco acerca del robo. El robo es una de las formas más comunes de pecar. Es parecida a la mentira que tratamos en el pasado. Ambas, la mentira y el robo, son hermanos. Ambos son muy frecuentes en la sociedad. Cada día las personas inventan nuevas maneras para apropiarse de lo que no les pertenece. Tanto el rico como el pobre roban. El hombre como la mujer. El ocioso como el trabajador, tanto el niño como el adulto. Es una práctica generalizada en el ser humano. Las empresas sufren robos tanto de sus clientes como de sus mismos empleados. Tienen que gastar mucho dinero en sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia, hasta la cajera ahí que está cobrando tiene una cámara de vigilancia allí. Unos roban porque desean tener lo ajeno, la envidia. Otros roban porque quieren tener más. Otros roban sencillamente por la satisfacción de que burlé el sistema de seguridad. Y así hay muchos motivos y razones para la persona robar. Existen muchas formas también para robar. Por ejemplo,
Una persona roba cuando reporta una cantidad de horas que ha trabajado que en realidad no las ha trabajado. Una persona roba cuando nosotros, hablando ya en mi área como maestro, que firmábamos un libro de firma cuando al entrar, cuando llegamos a las 8:30, pero firmamos 7:45, para cuando vengan los supervisores no me llamen la atención. Robamos cuando evadimos los impuestos. Robamos a Dios cuando le tomamos el tiempo de Él. En el Antiguo Testamento Él estableció un día. Nosotros el domingo nos reunimos 2 horas. Pero ese tiempo es el más codiciado. Ay, cuando ustedes vengan, mire, nos vemos el domingo en la mañana. Pero es el tiempo de Dios. Ah, no, yo le digo al pastor en un mensajito de texto que no puedo oír. Robamos. Todas estas formas son maneras de robar aceptadas ante la sociedad. Eso es normal ante la sociedad. Hay maneras de robar que son perseguidas por la justicia, pero hay otras que no lo son. Y la lista es interminable. Los banqueros, por ejemplo, son personas que cobran buen salario, pero roban a sus clientes. Ellos no tienen necesidad económica, pero roban a sus clientes y los clientes tienen menos dinero que ellos mismos. A veces les roban a la misma institución. Tenemos muchas historias de nuestro país de bancos que han robado. El caso es que esa es la sociedad en la que estamos sumergidos. Ahora, ¿cómo es que surge esto? Mire, el robo suele ser una decisión tomada por la persona desde su niñez. Ahí comienza el problema. Es verdad, los niños pueden influenciar en otra persona, le pueden echar leña al fuego, pero ya el fuego está en esa persona. La persona tiene que consentir para que la influencia de otros sea una realidad. Proverbios habla de la influencia de otros, pero la esencia está en la persona. La persona decide hacerlo o la persona se niega a hacerlo. Y en el caso del robo es un pecado especialmente que surge en la niñez, en la mayoría de los casos. Independientemente del ambiente donde se haya criado la persona toma su decisión, decide hacerlo. Es verdad, tal vez los padres no le pusieron controles. Estamos viviendo un tiempo donde hay padres que no ponen controles a sus hijos, padres ausentes, padres que entienden que lo que ellos tienen es que traer comida a la casa y que no tienen que establecerle una dirección en la que tienen que caminar los hijos. Es verdad, eso promueve que en el mañana, en el futuro, ese niño delinca, robe, sea una persona dañina a la sociedad. Es posible que los padres no hayan hecho su labor. Es posible que esos hijos que hoy roban no vieron en su padre un ejemplo de trabajo. No vieron a un padre que venía de trabajar cansado y que le proyectaba a esos hijos que la manera adecuada, correcta delante de Dios de ganarse la vida era trabajando. Es posible. Es posible que nunca haya visto a alguien sudar trabajando en su casa y todo eso influye, pero en última instancia es una decisión de la persona. Hermano, cada pecado la persona ha decidido hacerlo. Nadie le ha obligado, por eso somos culpables. Es verdad, vuelvo y repito, el rol de los padres es vital. Los controles son los padres que deben de ponerlo y nosotros vamos a dar cuenta al Señor y todos aquí somos padres y lo sabemos. Pero el niño tomó su decisión. El punto es, independientemente de la forma, de la edad que se tenga, el robo es un pecado. Dios lo prohíbe. El que roba debe hacer lo mismo que hizo el ladrón en la cruz. Debe arrepentirse. Hay perdón para el que se arrepiente. A pesar de esta solemne realidad de que el robo debe detenerse,
eso no es suficiente. O sea, un cristiano no es suficiente para él que haya abandonado el robo. No es suficiente para que él diga, en el pasado yo robaba, ya yo no lo hago. Todo aquel que se convierte a Cristo debe ahora trabajar. Antes hacía lo que es malo, o sea, robar. Ahora hace lo que es bueno, es decir, trabaja. Trabajar está calificado aquí como lo bueno. Es lo que dice nuestro texto en el capítulo 4, en el verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabajar es hacer algo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, en la iglesia, hay una iglesia, la iglesia de los Corintios, a donde algunos de los hermanos en la pasada vida habían sido de estos. Dice 1 Corintios, en el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, dice el verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice Pablo, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta era la vida de muchos de nosotros en el pasado, pero ya. Noten, hermanos, algo interesante. Volvemos a Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Note cómo el Señor sabiamente nos da un mandato aquí, pero no nos manda a abandonar el hurto, ocuparnos en trabajar por un fin egoísta, o sea, para que nosotros acumulemos fortuna, para que tengamos mucho chavo en los bolsillos. Esa es la idea, era la idea del rico insensato, de la parábola. Sino que el mandato tiene como finalidad el que nosotros podamos practicar la generosidad. Dice que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Todos estamos llamados a compartir lo que Dios nos ha dado con el que padece necesidad. Esa es la finalidad, que nosotros podamos practicar la generosidad. Y usted dirá, pero ven acá, y el trabajo no es para mi sostén, para el sostén de mi familia. Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Pero también Dios lo hace con la finalidad de que tú y yo practiquemos la generosidad al compartir. Hermanos, la generosidad es un remedio contra el egoísmo. Es desprendernos de lo nuestro para compartirlo con otro. Eso no es algo natural. De no ser por la generosidad, el egoísmo nos llevaría a ser personas codiciosas. El codicioso quiere mucho para sí, a ser personas avaras, que no queremos soltar lo nuestro. Esa es la avaricia. Seríamos avaros, seríamos ladrones en el peor de los casos, pero Dios en su bondad quiere enseñarnos la generosidad. Nos dice, trabaja para que tú tengas que compartir, que tú tengas algo que dar a otros. El egoísmo nos lleva a mirar, a atender solo lo nuestro. Solo me importo yo, me importa mi persona, solo yo soy importante. Pero la generosidad nos enseña a mirar la necesidad del otro, nos enseña a amar al prójimo, nos enseña a ser misericordioso. Cuán bueno es el Señor, que nos enseña a ser como Él. Si Él nos dejara, seríamos como los del mundo. Esto no se cultiva en el mundo. En el mundo lo importante es el yo, no la generosidad, no el otro. En conclusión, hermanos, la maravilla de la obra de Cristo, recuerda esto, lo más grandioso de la obra de Cristo en nosotros es que nosotros vivamos de una manera diferente a como vivíamos antes.
Así que Dios es glorificado, no hay otra manera. ¿Cómo yo vivo de una manera distinta al resto de los dominicanos? Hablando verdad. Si con frecuencia nos airábamos, mostrando ahora dominio propio, mansedumbre. Si antes no respetábamos la propiedad ajena, que la sociedad nos vea ahora trabajando y compartiendo con los necesitados. Que antes nada más nos interesábamos por nosotros, ahora queremos compartir, tratamos de compartir, compartimos con el que padece necesidad. Esa es la luz que el Señor desea que reflejemos al mundo. Es una vida práctica, mi hermano. La gente no entiende de toda esa teoría de que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. La gente no entiende que Él nos ha sellado con su Santo Espíritu. La gente entiende cuando nosotros mostramos dominio propio, cuando somos provocados. La gente entiende cuando nosotros mostramos mansedumbre. La gente entiende cuando compartimos, mostramos esa generosidad. La gente entiende cuando hablamos verdad. El Evangelio es práctico. Dijo una vez Salomón, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como una mujer virtuosa es difícil de encontrar, un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre confiable, que diga las cosas como son. Que no, fulano me dijo que eso es así. Tú puedes confiar enteramente en eso, porque es un hombre de verdad. Vivimos en un mundo en decadencia, en un país en decadencia, un mundo que ya no sabe qué hacer, porque no se puede confiar en nadie, porque no se habla verdad, porque la violencia se ha proliferado, se ha aumentado, se ha multiplicado, porque el robo está a la vuelta de la esquina. Vivimos en un mundo en crisis. Dios desea que el mundo que esté en crisis encuentre luz en nosotros, encuentre en nosotros una práctica distinta. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gloria sea a ti, Señor, que nos hablas de una manera sencilla de cómo debemos vivir, pero no nos has dejado sin tu ayuda. Nos has dado tu Santo Espíritu para que nosotros podamos hacer lo que te glorifica. Padre, guía a este pueblo, para que este pueblo pueda ser de gloria a tu nombre, para que lo que se diga de este pueblo es que es un pueblo diferente a este mundo en crisis. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.